Muy buenos días, que Dios me los bendiga. Pues recuerde que estamos en la programación de Renovándonos con Jesús. Hoy te voy a hablar de la mujer de la Biblia, que es Betsabé. Y vamos a ir a 2 Samuel 11:2-3. Y su palabra nos dice: una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio, y donde allí vio a una mujer que se acababa, ¿verdad? Se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era, y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías el hitita. Y pues mire, esta mujer, ¿verdad?, tan hermosa que David vio, pues Betsabé debió de haber sido un verdadero bombón. Figúrate, un rey fue incapaz de resistir cuando la miró desde la azotea de su palacio. Y mire, David envió mensajeros para que le llevasen a la esposa de Hitita, ¿verdad? Y entonces David se acostó con ella. Figúrese, la escritura nunca parece preguntarse cómo se sintió Betsabé al respecto, ¿verdad? Se sintió ofendida al ser reclutada a la fuerza por un rey, o se sintió halagada de que el rey se hubiera fijado en ella. Mire, cualquiera que fuese su respuesta, ella no tuvo ni voz, ¿verdad?, ni voto en su situación, ¿verdad? O sea, ella no podía decir si le gustó o no le gustó, si le agradó el rey o no le agradó. Entonces, para horror de ella, Betsabé descubrió que estaba embarazada. En la ley judía, el castigo del adulterio en la muerte tanto para el hombre como para la mujer. El temor debió de haberse apoderado del corazón de esta bella mujer, ¿verdad? Aun si ella pensaba en hacer, ¿verdad?, creer que el hijo de su esposo Urías había estado lejos de la guerra. Figúrate, y sin duda sabría, ¿verdad?, que el niño no era de él. Así que se le dijo a David y al rey. Se le ocurrió una solución. Llamó a Urías a regresar a Jerusalén. Figúrate qué hermosa es historia de ellos. Porque mira, suponiendo que Betsabé lo seduciría, disculpa que me trabé, para tener un interludio romántico, y el problema ¿verdad?, quedaría resuelto. Pero el rey, que había caído en este pecado cuando debería haber estado en el campo de batalla, no contó con la rectitud de aquel extranjero que se había tomado, ¿verdad?, a pecho la fe judía, ¿verdad? Acudiendo ante el rey como se le había ordenado, Urías se negó hasta la cruz por la puerta de su propia casa, cuando otros estaban acampados listos para la guerra. Él no se acostaría con su esposa en Jerusalén. David se hizo emborracharse, figúrate, pero aún en él no fue a su casa. Sin ver otra alternativa, quiso
quizá sintiendo cada vez más culpabilidad por su propio pecado. El rey cambió de planes, ¿verdad? Porque a veces el pecado nos delata, ¿verdad? Y ordenando que Urías fuese situado en la primera línea de batalla y dejando, ¿verdad?, defensa, el plan funcionó. Urías murió y mire, Betsabé perdió a su hijo con la connivencia de su amante. Quizá ella inicialmente sentirse un alivio al salir de una situación muy difícil. Y esto sí, ¿verdad? Esto sí está pues extremo, porque mire, pero si su esposo la trataba con ternura, con amor, ¿cómo da a entender la acusación de Natán a David en segunda de Samuel 12:3? Ella debió, ¿verdad?, al menos de haber sentido cierto conflicto emocional, ¿verdad? Y cuando el breve periodo de luto de Bernabé terminó, David la convirtió en su esposa. Unos meses después ella le dio un hijo. Aunque la Biblia nunca culpa a Betsabé del pecado entre ella misma, y el rey sí compartió la tristeza de él cuando Dios castigó a David, llevándose la vida de su hijo, pero Dios pronto le bendijo con otro hijo. Salomón, que fue amado por Dios, llegaría a ser uno de los más grandes reyes de Israel, ¿verdad? Ella también tuvo otros 3 hijos en Primera de Crónicas 3:5, y años después Betsabé defendió el derecho de su hijo, ¿verdad?, a convertirse en el rey de Israel. Y cuando su hermano mayor Adonías quiso usurpar el trono del anciano David, en Primera de Reyes 1:5-21, a petición de ella, David mantuvo su promesa de hacer rey a Salomón en el versículo 29. Y mire, aún así Betsabé debió de haber sido más bondadosa, ¿verdad?, que políticamente astuta, porque cuando Adonías pidió casarse con Abisag, ¿verdad?, que había sido quien cuidaba a David en su vejez, Betsabé defendió su caso, ¿verdad?, ante Salomón. Y Salomón amaba profundamente, ¿verdad?, a su madre. Si es que el gran, ¿verdad?, respeto con el que la trataba es señal de ello en Primera de Reyes 2:19, pero él vio inmediatamente que su hermano de nuevo estaba amenazando su trono, ¿verdad? Denegó la misión de ella e hizo matar a su hermano. Y mira, en la historia de Betsabé, pues es de una segunda oportunidad, porque su vida fue puesta boca abajo por el deseo de un rey y ella fue seducida, ¿verdad?, a comer pecado con él. Pero ella no quedó ahí. Dios le dio otra oportunidad como esposa de David, y el resto del relato bíblico la muestra como una buena madre y esposa, y nadie la acusó de ningún otro pecado, y ella vivió sin tacha. Y cuando Dios nos da, ¿verdad?, segundas oportunidades a todos, porque Él nos da a
todos oportunidades que las debemos de aprovechar. Podemos seguir los pasos de Betsabé, figúrate, ahí tenemos un ejemplo muy, pero bueno, porque mira, mientras estamos vivos, vivas, estamos en una misión para Dios, ¿verdad? Para Él. Esto es exclusivo solamente para ti y para mí. Y mira, haremos que la nuestra sea tan exitosa, ¿verdad?, como la de ella. Porque mira, si tú recuerdas esto, Betsabé es una, ¿verdad?, de solo 4 mujeres mencionadas en el linaje de Jesús, ¿verdad?, en Mateo 1:6. Y mira, cuando yo te doy las escrituras es para que tú las cheques, porque mira, a veces, ¿verdad?, estamos compartiendo algo y no quiero que piense que yo me lo estoy sacando nomás de la manga, nomás por decirlo, sino que por eso tenemos el instructivo, ¿verdad? Tenemos la Biblia para que podamos, ¿verdad?, checar, hacer lo que nos están compartiendo, ¿verdad? Y quiero que lo leas y lo vuelvas a escuchar para que veas este relato tan bonito, ¿verdad?, que está ahí escrito en la Biblia. Que Dios me los bendiga. Es todo lo que yo les comparto el día de hoy, esperando que sea de bendición para usted y toda su familia. Nos vemos.